Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Nos habíamos quedado en esta tercera parte, en donde íbamos a comenzar ahora con libertados del pecado. Y aquí vamos a leer los versos de Romanos 6, del 15 al 23. Bueno, esta es una escena que siempre hemos visto, diría yo, es una de mis preferidas, porque aquí Jesús estaba frente a un grupo de maestros conocedores de la ley y otros que no eran conocedores de la ley, pero que esperaban que se cumpliese la escritura o lo que estaba escrito en ella, que debía de hacer el pueblo, obedeciendo, atendiendo a la instrucción de Dios, enseñanzas dadas por sus antepasados, por los patriarcas al pueblo. Entonces los expertos de la ley, los conocedores de la ley, los maestros de la ley, están allí. Y también el pueblo esperando el resultado, y Jesús está frente. Entonces hay una mujer en medio, que ustedes ya conocen la historia, en donde la mujer fue sorprendida en el pleno acto del adulterio. ¿Qué decía la ley? La ley decía que debía de ser lapidada. Eso decía la ley. Entonces, ante la ley, ellos estaban en todo su derecho. Habían sorprendido a una persona infringiendo la ley. Ahora la ley era la que tenía que juzgar, digamos, ¿no? O la ley era la que tenía que cumplirse en esta escena. Jesús entonces está aquí y dice, bueno, que lance la primera piedra el que esté libre de culpa. O que lance la primera piedra, en otras palabras, quien no tenga pecado. Entonces nadie lanzó la piedra. Y las personas se van retirando y después se queda solo Jesús y esta mujer, que no dice realmente quién era ni con quién estaba. Lo interesante, como siempre han dicho muchos, es de que solamente trajeron a la mujer, no trajeron a la otra persona. Probablemente, quizás debió de haber sido alguien importante o alguien conocido dentro del pueblo que no decidieron traerlo junto, porque la escritura también decía que no solamente la ley no solamente decía que iba a morir lapidado uno de los dos, sino que ambos debían de ser lapidados. Pero aquí solo traen a una persona. Entonces Jesús ve al final y no hay nadie que quiera o alguien que haya lanzado la piedra. Entonces los acusadores ya no están. Y Jesús lo único que le dice es que se vaya y que no peque más. Libertados del pecado. Bueno, dice entonces, ¿qué pues? ¿Pecaremos? ¿Cómo hago para quitar aquí? ¿Qué pues? ¿Pecaremos? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia?
¿Quiere decir esto que entonces ellos son libres de pecar? Cuando la ley erróneamente considerada como medio de salvación deja de existir. Quiere decir esto que la ley como norma de perfección, o sea, como expresión de la voluntad de Dios para nuestras vidas, cesa también de existir o de operar, de modo tal que el resultado es un permiso para cometer un pecado aquí y otro allí. Entonces, ven, la ley erróneamente había sido considerada o era considerada o pudo haber sido considerada como un medio para salvación, pero nosotros hemos visto a través del estudio de la carta a Romanos y otros textos más que la ley nos salva y que por supuesto tampoco iba a justificarnos, sino que es única y exclusivamente Dios quien lo puede hacer. Pero aquí entonces vuelve otra vez el apóstol Pablo, el de los gentiles, a preguntar, ¿entonces somos libres para pecar? Si ya no estamos sujetos a la ley, si ya no vivimos conforme a la ley, si la ley entonces ya no tiene sobre nosotros cierta determinada injerencia o función, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. La primera vez que se miente quizás esté horrorizado, la segunda vez solamente algo agitado. La tercera vez, la mentira parece mucho más natural y fácil de, y fácil de, y fácil de decir. Finalmente, el pecado de decir mentiras tiene a la persona en su poder. Algo similar ocurre con otros pecados. Al fin, la persona que vive en pecado ha sido esclavizada por él. Bueno, al principio el pecado no es tan marcado o tan significativo, digamos, pero a medida que vamos nosotros pecando y más y más y más y se va volviendo un hábito, realmente viene a ser algo tan natural, deja de ser horrorizado y deja de ser agitado. Entonces es fácil que nosotros podamos justificar o es fácil que nosotros podamos continuar viviendo en pecado. Finalmente, el pecado de decir mentiras tiene a la persona en su poder. Algo similar ocurre con otros pecados. Al fin, la persona que vive en pecado ha sido esclavizada. Entonces, llega un momento en el que el pecado, como nosotros estamos sujetos al pecado, como nosotros estamos realmente viviendo dentro del pecado, nosotros venimos a ser esclavos de ese pecado. Pero es tan habitual, es como una costumbre, es como un hábito, es tan natural, es tan fluido, que realmente nosotros ya no viene a crear una circunstancia para nosotros en ese momento, digamos, difícil o adversa. O sea, es tan natural a lo que quizás el profeta se refería en aquel momento, por ejemplo, como una analogía en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En donde lo malo se justifica porque es normal, pero lo bueno no tiene justificación y es anormal, se cambia. Al día le llaman noche, decía. A la noche le llaman día, a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. O sea, las tinieblas y la oscuridad en nuestra vida llega a ser realmente aquel que nos dirige, que nos gobierna, que nos esclaviza, que es como que fuera el día, que es como que fuera dulce, que es como que fuera bueno realmente para nosotros. ¿Ven? El resultado de este proceso, cuando se lo lleva a su fin, es la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que al final son caminos de muerte, son caminos de perdición, son caminos de destrucción. Pablo no especifica si se refiere a la muerte física, a la muerte espiritual o a la muerte eterna. Al final, diríamos nosotros, son todas. Porque si nosotros realmente perdemos nuestra alma, en esta muerte, pues lo perdimos todo. Si nosotros vamos a la muerte eterna, entonces, ¿qué sentido tendría o qué importancia tendría, digamos, la muerte física? Si estamos muertos espiritualmente. Recuerden que Jesús dice también dentro de su escritura de que no debemos de temer a aquel que puede matar nuestro cuerpo, sino que quien puede matar nuestra alma. Al final nuestra muerte física siempre va a darse,
Es algo temporal, es algo transitorio en este mundo natural. Pero, ¿qué perdemos entonces aquí? Si la paga del pecado es la muerte, y la muerte nos lleva a cuál de estas muertes, física, espiritual o eterna, esto es mucho peor. Si nosotros vamos a una muerte eterna, que es lo más valioso realmente en nuestra vida, en ese sentido, ¿qué gran importancia puede tener la muerte física? Digamos, ¿no? Si hemos perdido nuestra alma. Es razonable excluir, dice en el exégesis, cualquiera de ellas podemos excluir a la muerte física, la espiritual o eterna. Si perdemos nuestra vida espiritual, si vamos a la muerte eterna, ya lo demás, pues ya no tiene ninguna razón. Lo opuesto al pecado, entonces, es la obediencia a saber, la obediencia a Dios. Eso lleva a la justicia. Si nosotros somos obedientes a Dios, entonces nos lleva a una justicia, tanto en su dimensión de estado como de condición. Entonces nosotros vivimos en justicia. Nosotros estamos en justicia, porque estamos siendo obedientes a Dios. Lo que el apóstol dice entonces es, nadie es libre en el sentido de ser absolutamente independiente, de ser su propio amo. Nosotros tampoco somos amos de nosotros mismos. Toda persona tiene un amo, o es Dios o es el pecado, pero tenemos un amo. Nosotros, los nacidos de nuevo, la iglesia, los que realmente hemos creído y hemos aceptado, tenemos un amo, y este amo es Dios mismo. Nosotros somos sus siervos, aunque en la escritura también él dice ya no son, ahora son mis amigos, porque ha habido una relación y hemos entrado a tener una comunión con él, pero él es nuestro amo, él es nuestro Señor, él es nuestro Dios. Ahora no somos esclavos realmente como lo que sucede con el pecado. Nosotros somos sus siervos, que es diferente a ser esclavos. Pero gracias a Dios, dice el verso 17-18, vosotros erais esclavos del pecado. Dice, erais esclavos del pecado. Aquí sí, estamos claros, el pecado esclaviza. Y si esclaviza, entonces nosotros somos esclavos. Pero obedecisteis de todo corazón al modelo de enseñanza al cual fuisteis entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, habéis entrado al servicio de la justicia. Entonces nosotros hemos sido justificados. Nuestros pecados ha sido limpiada la culpa, ha sido borrada la culpa. Y entonces estamos ahora en un servicio de justicia. Nosotros hemos sido justificados realmente, pero éramos esclavos, estábamos sometidos. Nosotros no podíamos elegir, no teníamos la opción de elegir. Pero obedecimos de todo corazón el modelo de enseñanza al cual fuimos entregados. Y siendo liberados del pecado, entramos a otro aspecto en nuestra vida que nos trae luz y viene a discernir realmente nuestra vida espiritual como tal y nuestra función y nuestros deberes ahora en este mundo temporal o transitorio. Gracias a Dios, Pablo no alaba a la iglesia de Roma por haberse vuelto a Dios. Él da gracias a Dios por haberlos llevado hasta donde se encuentran hoy, hasta este momento. Recuerden que habíamos dicho que en la iglesia de Roma habían judíos que querían judaizar a los demás, pero habían gentiles también dentro de esa iglesia que algunos creían, algunos conocían, algunos sabían y otros pues conocían nada. Entonces, aquí hay gentiles y judíos, pero como estamos hablando, estudiando, leyendo de una doctrina realmente nueva para el siglo I de la iglesia, entonces las cosas van cambiando. Ahora ya no iba a haber aquí una doctrina específicamente para judíos, una doctrina específicamente para gentiles. Ahora Pablo está enseñando una doctrina para la iglesia como tal. La iglesia compuesta por todos, aquellos que creen, aquellos que realmente se han convertido, aquellos que han abierto su corazón y han transformado, ha sido transformada su vida, que ha venido el Espíritu Santo a sus corazones a morar y son piedras vivas o son templo del Espíritu.
Entonces cambia nuestra naturaleza de un pecado a una vida en gracia, a una vida en justicia. Sin embargo, él también reconoce con generosidad, dice, que esta gente ha obedecido de todo corazón. Es decir, no de un modo meramente formal, sino con celo, al modelo de enseñanza. Esto es el evangelio o sana doctrina, tal como se estaba proclamando en todas partes en la comunidad cristiana, tanto entonces como después. Aquí entonces parece que Pablo nos está enseñando también el aspecto importante de creer en el corazón. Entonces nosotros vamos a hacerlo por fe. Parece entonces de que la fe no solamente está en nuestra mente, en nuestro pensamiento o en nuestro intelecto, sino que también la fe radica, tiene su espacio en el corazón. No solo en nuestra mente, también en el corazón. Entonces, es un modelo de poder enseñar. Y miren, aquí está entre comillas este aspecto que interesante que van a ver más adelante en una ilustración o en una gráfica. Recuerden este modelo de enseñanza. Eso es lo importante, este modelo de enseñanza. Esto es el evangelio, esta es la palabra, esta es la doctrina sana verdadera, tal como se estaba proclamando. Bueno, hay un modelo de enseñanza aquí. Y habiendo sido liberados del pecado, habéis entrado al servicio de justicia, dijimos. Para el creyente, la libertad nunca significa pereza. Siempre significa oportunidad para servir. Los esclavos del pecado gozan de una libertad que no merece tal nombre. Por el contrario, los que han entrado al servicio de la justicia disfrutan de una verdadera libertad, a saber, la libertad del pecado. Somos libres del pecado. Nosotros ya no vivimos satisfaciendo nuestra naturaleza humana en el pecado. Así debiese de ser nuestra vida. Entonces, Pablo realmente nos va introduciendo en una vida de santidad. Si lo vemos aquí, en esta explicación del texto y de los versos, realmente. Pablo está enseñando que si nosotros somos libres al pecado y nosotros entonces hemos sido justificados y nosotros entonces vivimos en justicia, entonces nosotros estamos caminando hacia una vida en santidad. Santidad significa estar apartado, separado, en donde ya no depende nuestra vida o ya no satisface nuestra vida aquellos actos en los cuales nosotros hacíamos antes de haber conocido y haber sido transformados. Aunque no es en el sentido de que nunca se cometan más pecados, sino en el sentido de que el pecado ya no es nuestro amo. Entonces, alguien puede gloriarse del fruto, entre comillas. Alguien, un ser humano, ahora, nacido de nuevo, convertido al Señor, creyente verdaderamente, podría gloriarse de la vida de pecado que llevó antes. ¿Podría ser eso un motivo de poder decir, yo me glorío de lo que hacía antes? Eso es vergonzoso, ¿verdad? Ahora, en esta vida en santidad, en esta nueva vida, en este corazón transformado realmente, es vergonzoso. Entonces, eso crea vergüenza. Por eso lo es. Es vergonzoso. Crea una vergüenza. No se quiere decir, no se quiere contar, no se quiere recordar, no se quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza ya no es esa. En aquel tiempo, nosotros hacíamos las cosas y disfrutábamos las cosas, porque aquello que nosotros hacíamos en nuestra vida de pecado, de todos los días y de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ver, de nuestra forma de hacer, era normal y sentíamos satisfacción o sentíamos placer en ese pecado. Nos atraía, nos sometía. Nosotros disfrutábamos, por llamarlo en ese sentido, pero porque estábamos bajo un paraguas de oscuridad y tinieblas. Allí nosotros, bajo ese paraguas, éramos libres. Realmente no lo era. Hasta ahí nosotros no habíamos visto la luz.
Nosotros no comprendíamos realmente la doctrina. Nosotros no conocíamos de la doctrina. Nosotros no conocíamos otro amo. El único amo que teníamos era aquel pecado. Y le obedecíamos. Y era voluntario, realmente. Nosotros queríamos hacerlo. Hasta que un día, realmente nosotros fuimos transformados y cambiados. Entonces reconocimos realmente que aquella era una vida de tinieblas y que aquella falsa libertad no era verdad, era falso, era una ilusión, todo era adverso y nos llevaba a un camino de pecado, nos llevaba a un camino de muerte, a un camino de maldad, a un camino de iniquidad. Todo lo que hacíamos era mal y eso nos conducía o nos acercaba cada vez más a la muerte. Pero nosotros fuimos, como dije, transformados. Entonces nosotros fuimos libres del pecado. ¿Podemos nosotros entonces ahora, siendo libres del pecado, regresar otra vez a aquella época? Siendo nosotros ahora libres del pecado, quisiéramos regresar a hacer lo que hacíamos antes, y no todo, algo. Eso realmente es lo que Pablo está enseñando. Nosotros ya no podemos volver atrás. Nosotros ya no podemos realmente regresar a esa naturaleza, porque nosotros fuimos transformados. Hablo en términos humanos, dice, debido a la debilidad de vuestra carne. Nuestra carne es débil. Mientras nosotros tengamos un cuerpo físico natural hecho del polvo de la tierra, nuestra carne es débil. Porque así como antes ofrecisteis los miembros de vuestro cuerpo al servicio de la impureza y de la iniquidad para la promoción de la iniquidad, ofrecedlos ahora al servicio de la justicia para la promoción, aquí está, la introducción del tema de la santidad en el capítulo 6, para la promoción de la santidad. Entonces nosotros vamos a hacer en este paso de dejar de ser libres del pecado y entrar a una vida de santidad, nosotros vamos a dejar esa vieja naturaleza y vamos a comenzar a buscar las cosas de arriba. Cuando Pablo habló en los versos 17 y 18, de los que una vez fueron esclavos del pecado, pero que subsecuentemente se hicieron siervos de la justicia, él estaba utilizando, por supuesto, una ilustración, la de alguien que se había transferido de un amo a otro. Por eso, en el verso 19, él explica que la razón por la que usó esta ilustración era la debilidad de ellos para captar estas grandes verdades espirituales. Ahora, pareciera sencillo, digamos, poder explicar el ser libres del pecado para vivir ahora al servicio de la justicia para una santidad. El tema de Pablo que le enseña a la iglesia aquí es que algunos todavía no han sido del todo, por supuesto, libres de aquel pecado. Todavía hay gentes en la iglesia primitiva que quieren seguir en su misma naturaleza o en su misma antigua manera de vida, pero al mismo tiempo estar realmente dentro de una iglesia del primer siglo. Entonces, ¿puede una fuente brotar agua dulce y agua salada al mismo tiempo? Entonces, ¿puede ser agua fría y agua caliente a la vez? Uno de los mensajes a las iglesias en el Apocalipsis, ¿recuerdan? Dice, más te vale que fueras frío o caliente, pero no tibio. Nos está diciendo que nosotros tenemos que trasladarnos de un punto hacia otro punto. No podemos poner la mano en el arado y seguir viendo hacia atrás. Pero como la gracia, he recibido el favor inmerecido, como el Señor ha pagado por mi vida, como yo tengo vida eterna, como yo ya no voy a morir, como yo voy a estar con Él, entonces, y Él llevó en la cruz
llevó todos mis pecados, toda mi carga, toda la muerte que me correspondía a él, la lleva en sus hombros, entonces yo puedo seguir viviendo. Aquí había una lucha entre estos grupos en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, que Pablo les está enseñando. Entonces, utiliza Pablo para enseñar la ilustración de la debilidad de nuestra carne. Nuestra carne siempre va a tender al pecado en nuestra naturaleza humana. Eso está allí. Pero si no fuese posible la santidad, entonces en la doctrina hubiésemos aprendido que no era posible la santidad. Pero en la doctrina sana nos está diciendo que nosotros debemos de ser santos porque hemos sido apartados para. Entonces el pecado ya no nos gobierna, ya no nos dirige. El pecado ya no nos somete. Nosotros podemos resistirlo. Nosotros podemos luchar para evitar, por supuesto, caer dentro de la red, caer dentro de la trampa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros podemos resistir realmente a ese pecado? Recuerden que Jesús dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces nosotros hemos recibido una armadura, ¿recuerdan? Una armadura para luchar, una armadura para vencer. Nosotros debemos de hacer uso entonces de la armadura para poder luchar en este mundo contra la tentación y contra el pecado que nos tienta. Pecado no es ser tentado realmente, pecado es caer en esa tentación. Jesús fue tentado en el desierto, pero no pecó. La tentación existe, pero la tentación en sí como tal no es realmente el pecado. El pecado es caer, ceder realmente a esa tentación. ¿Qué a nosotros nos enseña para resistir, para vencer, para luchar realmente con esta tentación y no caer en pecado? La Escritura, realmente la palabra de Dios. A medida que nosotros leemos la Escritura, a medida que nosotros escudriñamos la Escritura, entonces nosotros vamos comprendiendo de mejor forma y el Espíritu nos va revelando y el Espíritu nos va redarguyendo en las cosas que nosotros debemos de ir luchando para cambiar y para ser diferentes. Si no fuese así, pues hubiera quedado escrito, pero Él nos está llamando a vencer. Él nos está llamando a luchar contra aquellas cosas que en nuestra naturaleza allí están, pero realmente a través de su palabra. Yo realmente creo de que nosotros debemos, por supuesto, leer la Escritura en primer lugar. Esta es su palabra, estas son sus leyes, mandatos, preceptos, estas son sus ordenanzas. Pero también nosotros debemos de buscar, debemos de leer y debemos de estudiar la interpretación de los textos. No solamente leer los versos, debemos de buscar su interpretación. Debemos de conocer qué es lo que está diciendo, qué significa, cuál es el contexto de lo que nos está enseñando. Porque son ilustraciones. Recuerden que dijimos de que la Biblia está llena desde el principio hasta el final de simbolismos. Son figuras, son símbolos. Jesús mismo enseñaba a través de las parábolas para que nosotros pudiéramos comprender. Entonces nosotros tenemos que buscar, realmente escudriñar, escarbar los textos, los versos, para poder comprender realmente qué es lo que está sucediendo. Si solamente nosotros leyésemos el verso 19 y siguiéramos con el 20 y el 21 y el 22 y el 23, pues lo más seguro es de que lo leímos, pero quizás no comprendamos el sentido de lo que Pablo estaba enseñando aquí. Por eso Pablo dice, hablo en términos humanos, hablo en términos de seres humanos como tal. No estamos hablando en términos de aspectos espirituales, literalmente sobrenaturales, angelicales. Hablo en términos humanos, debido a la debilidad de nuestra carne. Porque si así como antes nosotros ofrecimos nuestros miembros de nuestro cuerpo al servicio de la impureza y de la iniquidad para promover esa iniquidad, entonces ahora ofrecemos nosotros los miembros de nuestros cuerpos al servicio
de la justicia para promover la santidad. ¿Lo ven? Ahora se promueve la santidad, porque el servicio va a ser a la justicia. Antes, entonces, el servicio era a la impureza y de la iniquidad, para promover a la iniquidad. Se promueve la iniquidad y se sirve de la impureza y de la iniquidad. Ahora vamos al servicio de la justicia para promover la santidad. Entonces, ¿podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Por eso nos lo está enseñando Pablo en la doctrina para la iglesia. La gente a la que Pablo se dirigía había hecho un progreso notable en lo intelectual, moral y espiritual. Pero aunque este progreso era alentador, ellos estaban todavía lejos de alcanzar la meta de la madurez. Entonces es un proceso. La santidad, como escuchamos la semana pasada, es un proceso. Cada día nosotros vivimos un paso más en santidad, un paso más en santidad, o eso debiese de ser. Así debiésemos nosotros de caminar. La santidad no se va a adquirir de un día para otro. La santidad es un proceso a través del cual nosotros vamos acercándonos cada vez más a Dios mismo. Vamos comprendiendo mejor sus leyes, mandatos y preceptos. Leyendo, escudriñando otra vez, buscando su presencia. Entonces nosotros vamos aprendiendo realmente en este progreso alentador. ¿Es importante lo intelectual, lo moral y lo espiritual? Claro que sí, es importante. Pero el proceso nos va enseñando a nosotros. El énfasis que se hace aquí en todo este capítulo en la santidad es esa actitud y modo de vivir que está opuesta, lo contrario, al pecado y dedicada al servicio de Dios. Además, como anteriormente lo vimos en el verso 13, también aquí aún los miembros del cuerpo participan en esta promoción activa de santidad. Ya no usamos nuestros cuerpos o nuestros miembros para cometer pecado, sino ahora lo usamos para honrar y para servir. Entonces vamos nosotros aprendiendo. ¿Ven? Es importante leer, estudiar y escudriñar, por supuesto que sí, pero no guardarlo en nuestro corazón. Mire, yo he pensado muchas veces que así como habían maestros de la ley en la antigüedad, en el tiempo de Jesús y mucho antes en el Antiguo Testamento, habían maestros de la ley, expertos en la ley, habían conocedores extremos de la ley, pero la ley estaba en sus mentes, en su intelecto, y lo recitaban. Y habían buenos y mejores, y mucho mejores que mejores, pero no estaba en su corazón. No estaba en su corazón realmente la ley. La conocían intelectualmente, pero realmente no estaba en sus corazones. No estaba allí. Lo mismo pudiese pasar con nosotros hoy. Nosotros pudiésemos conocer la doctrina de la iglesia y recitarla, pero si no está en nuestro corazón, si esa doctrina no la vivimos, si esa doctrina no la sentimos, si esa doctrina no está puesta en práctica cada día en nuestra vida, entonces nosotros vendríamos a ser como el equivalente a los maestros de la ley. Recitamos el Nuevo Testamento, recitamos la doctrina, recitamos la enseñanza, igual como recitaban y lo hacían los maestros de la ley en la antigüedad, pero así como no estaba en el corazón de ellos, tampoco estaría en nuestro corazón. Entonces, nosotros leemos realmente la Escritura para hacer un cambio en nosotros, no solamente nosotros ser oidores, sino ser hacedores realmente. Recuerden que cuando Jesús, entre las muchas conversaciones, habla con los maestros de la ley, dice, ustedes imponen duras y pesadas cargas que ustedes no son capaces de llevar. No la estaban viviendo. Ellos no estaban enseñando realmente la ley conforme al propósito de Dios mismo para con su pueblo. Entonces la ley era una carga para los demás, porque solo estaba en su conocimiento, en su intelecto. Porque cuando eres esclavo del pecado,
erais libres del control de la justicia. Cuando nosotros somos esclavos o éramos esclavos del pecado, éramos libres realmente de una justicia. ¿Qué beneficio obtuvisteis entonces? Cosas de las cuales estáis ahora avergonzados, ya que su resultado es la muerte. Entonces, ser esclavos del pecado significa ser enemigos de la justicia. Ser enemigos del pecado significa ser amigos de la justicia. Cambiamos de amo, cambiamos nuestra manera de vivir. Estar dedicados al pecado y a la justicia al mismo tiempo no es posible. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o será devoto de uno y menospreciará al otro. Entonces, este hombre vendría a ser como una fuente de agua tibia. Más le valiera que fuera frío o caliente. Más le valiera vivir mejor solamente en pecado o vivir solamente en justicia. Pero no se puede vivir en pecado y se puede en justicia al mismo tiempo. Eso no puede ser. Entonces, aquellos que viven en los dos, como el agua tibia, serán vomitados de la boca de Dios mismo. Por cuanto no fuimos fríos ni calientes. Porque no fuimos solamente pecado, ni solamente justicia, sino que fuimos una mezcla de justicia y pecado. Eso es ser tibio. Eso es lo que está enseñando Pablo, que realmente nosotros no debemos realmente hacerlo. Las dos cosas, pecado, justicia, son opuestas. Como la muerte y la vida. La vida, la muerte, la vida son opuestos. Entonces no podemos estar vivos y muertos al mismo tiempo. Eso no puede ser. Entonces, nosotros ya fuimos llamados realmente a vida. Bueno, con respecto al fruto o al beneficio que esta gente obtuvo anteriormente de su esclavitud al pecado, Pablo dice que consistía de cosas de las cuales estáis ahora avergonzados. Ese fruto o beneficio que nosotros obtuvimos de nuestra esclavitud al pecado es hoy, o lo fue también en aquel momento, pero hablo de hoy en el sentido que ahora vivimos en luz. Ese fruto o ese beneficio es una vergüenza como tal. Es probable que él estuviese pensando en cosas tales como malos pensamientos, que lleva a malas palabras, que a su vez generan malos hechos y que resultan finalmente en malos hábitos. Y todos estos aspectos, los malos pensamientos, las malas palabras, las malas acciones o el mal actuar, resulta en una costumbre, en un hábito malo, perverso, que finalmente nos lleva a la muerte. Allí vamos nosotros con todo esto, pero fuimos trasladados realmente de todo esto a una luz, a una justicia, a la luz del Evangelio y de la adoración del único verdadero Dios que se revela en Jesucristo. Ahora están avergonzados, o estamos avergonzados de nuestro antiguo modo de vivir. ¿Y cómo no vamos a estarlo? Ya que el resultado final de tal curso de conducta, pues nos llevaba a la muerte. Ahora nos lleva a la vida, a la vida, a la vida eterna. Entonces, nosotros vamos en un camino y vamos avanzando en nuestra vida en santidad. Quiero mostrarles esta ilustración. Esta. Miren esta figura. Van a ver, van a decir ustedes, esta figura, realmente qué quiere decir, pero vamos a usarla para poder quizás comprender mucho más de lo que Pablo nos está enseñando a través de la figura. Vean. Esta era una forma antigua de arar la tierra en la antigüedad. El arado, los dos bueyes y el agricultor, o el hombre que trabaja la tierra. Entonces estos dos animalitos van por el camino y van jalando este arado, y entonces va haciendo el surco para que posteriormente venga la semilla aquí y vaya a dar fruto, ¿no?
Bueno, entonces es una forma muy rudimentaria, muy antigua, pero el simbolismo para nuestras lecciones, para nuestra vida espiritual de la escritura, de lo que nos están enseñando realmente en la doctrina, es interesante porque son figuras que podemos utilizarlas para muchos aspectos en la enseñanza cuando el Espíritu nos va mostrando o nos va enseñando cosas. Bueno, entonces vean, ¿a dónde vamos a ir aquí? Hechos capítulo 9, verso 5. En este Hechos capítulo 9, verso 5, Saulo de Tarso va camino a Damasco. Ustedes conocen ya el relato, lo han leído muchísimas veces. Saulo de Tarso, entonces, hasta ahí no era Pablo, hasta ahí era Saulo de Tarso, ese era su nombre, iba persiguiendo a la iglesia de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, en donde se encontraran. Y llevaba cartas, llevaba autorización y llevaba todo legalmente para perseguirlos y matarlos o para meterlos presos. Él podía hacer, porque tenía todo el poder para llevarlos ante un tribunal, para llevarlos a pagar por lo que estaban haciendo. Pero en el camino, como ustedes saben, dice una voz, una luz, una voz viene y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice: dura cosa te es, le está hablando a él, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso le dice. Dura cosa, le dice Dios a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ven, ¿qué significa el aguijón? El aguijón, las coces, dura cosa te es dar coces. Las coces o coces son patadas. Dura cosa te es dar patadas. Eso dice. Dura cosa te es dar cosas. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Este objeto que tiene este hombre en la mano es un aguijón. Un aguijón era una vara de madera que ellos le hacían una punta afilada, muy puntuda y muy afilada, muy afilada. A veces le ponían, dice en la historia, le ponían una punta de metal y se usaba en el campo, cuando se trabajaba la tierra, para los bueyes. Porque este aguijón o esta vara con punta y filo o una vara con una punta de metal hacía estimular al buey para que éste siguiera su camino en la dirección por la que lo estaba llevando el agricultor. Ahora, este aguijón no producía lesión o daño al animal. Únicamente lo que hacía era estimularlo para que el animal siguiera su camino, para que no se distrajera, para que avanzara. Entonces, cada vez que el animal se distraía o se detenía o pasaba algo, entonces el agricultor con el aguijón estimulaba al animal para que éste continuara trabajando, arando, jalando el arado en la tierra. Entonces, van a ver aquí lo interesante de más adelante. Bueno, entonces, este aguijón que ustedes ven aquí, representa entonces a la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es un aguijón. En el Salmo 37, 27 dice: aléjate de la maldad y haz siempre lo bueno, dice. Así te quedarás siempre en la tierra prometida. Eso dice el Salmo, mire. Aléjate de la maldad y haz siempre lo bueno. Así te quedarás siempre en la tierra prometida. Santiago 1:22 dice que que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, este aguijón o esta palabra no hace daño a nosotros como tal, sino que lo que está haciendo
es estimulándonos a seguir, a no desviarnos realmente de un camino, a no detenernos o a distraernos o ir para otro lado que no es realmente la voluntad de lo que está diciendo en su palabra. Esto es no insistir. Lo que está haciendo este aguijón es hacer que nosotros no insistamos o persistamos en lo que no es bueno realmente para nosotros. Entonces nos va guiando y nos va enseñando. Vean esta otra. Esta palabra aguijón de buey tiene su raíz en una palabra hebrea que es malma y que a su vez es lama, que significa enseñar. Aguijón, entonces, su fin no es lastimar o dañar. El fin del aguijón, aquí en la figura, en la antigüedad, es enseñar. Entonces lo que Pablo está haciendo con nosotros a través de la doctrina de la doctrina para la iglesia del primer siglo es enseñándonos para que nosotros no nos desviemos del camino, para que nosotros no nos vayamos para otros lugares u otros aspectos que realmente no son su voluntad y que no son su propósito. Nuestra función realmente en esta tierra es predicar el evangelio, hablar al mundo de sus leyes, mandatos y preceptos, de su amor, de misericordia, de su sacrificio, de su venida al mundo la primera vez para salvarnos. Entonces, Pablo nos está enseñando realmente que nosotros hemos sido apartados, que hemos sido llamados, que nosotros hemos sido transformados para servir en un mundo diferente realmente al cual nosotros nacimos como tal. Nosotros nacimos en un mundo pecador, nosotros nacimos no conociendo al Señor la gran mayoría, o casi todos, y estábamos destituidos de la gloria, pero nosotros ahora somos un pueblo santo, un real sacerdocio, una nación, realmente para hablar de sus maravillas y de sus prodigios y de sus milagros, para que aquellos vengan al conocimiento de. Entonces, de sus leyes, mandatos y preceptos y el conocimiento de Dios mismo. Ahora, este aguijón, esta palabra realmente de Dios, me sirve a mí para salvarme, digamos, o sea, porque me revela, porque me muestra, porque me enseña lo que es bueno, porque me corrige, porque me instruye para no regresar a la muerte, me enseña lo que es bueno, me dice, me salva realmente de no volver a caer o de no irme por un camino que parece bueno, pero que al final es de muerte, me corrige y me enseña, pero también para los que lo rechazan, el aguijón los va a matar. ¿Por qué? Porque lo advierte. Recuerden que en la misma escritura dice, hoy te doy a elegir entre bendición y maldición. El aguijón, la palabra de Dios, la enseñanza, está diciendo que yo debo de escoger entre un camino y otro. Porque si yo doy la espalda y yo no creo, yo no quiero, entonces mi camino seguirá siendo hacia la muerte. Deuteronomio capítulo 4 y verso 1 está haciendo mención ahí de estatutos y juicios que yo os enseño, dice, para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra. Y Dios le está hablando a su pueblo Israel, pero está diciendo en ese texto, que es lo que quiero resaltar y compartir con ustedes, es estatutos y juicios que Él nos enseña para que los ejecutemos, a fin de que vivamos y entremos a tomar posesión de la tierra. Entonces, el Señor realmente a nosotros nos está enseñando y nos está llamando a corregir nuestras vidas a través de la doctrina, a través de la enseñanza. Entonces nosotros no podemos regresar. Nosotros estamos ahora siendo enseñados y educados en una doctrina que nos lleva a una tierra prometida, a una tierra de descanso, a un lugar en donde es el propósito y es la voluntad de Dios. 22. Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios,
El beneficio que lográis lleva a la santidad y el resultado es la vida eterna. Ya que hemos sido librados del pecado y hemos sido siervos de Dios, el beneficio entonces es que nos lleva a la santidad, es resultado para la vida eterna. Mire, antes en el pecado, aquí antes nos referimos a pecado y ahora nos referimos a la justicia, a la santidad. Antes era una servidumbre, ahora realmente somos libres. Antes éramos esclavos, miren, esclavos, sometidos, ahora somos siervos, es diferente. Antes habían vicios en nuestra vida, ahora hay santidad. Antes había vergüenza, ahora hay paz de espíritu. Antes había muerte, ahora hay vida. Entonces nosotros venimos de antes hacia ahora, pero no podemos ir ahora en reversa para antes. Eso no puede ser. Eso es lo que nos está enseñando realmente Pablo de dónde nosotros salimos y a dónde nosotros vamos. Paga y dádiva es muerte y vida eterna. Miren, la paga, la muerte, y la dádiva, la vida eterna. En el pecado nosotros íbamos nuestra paga, el pago era la muerte. El regalo es la vida eterna ahora. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La frase, la paga del pecado, significa la recompensa pagada por el pecado. Entonces, cuando nosotros pecábamos, la recompensa que nosotros íbamos a recibir, el pago que nosotros íbamos a recibir, era realmente la muerte. De modo similar, la dádiva, el regalo, el don que nos da Dios significa el regalo otorgado por Dios a una persona para felicitarla por un logro o acontecimiento importante en su vida. Eso nos está enseñando aquí Pablo. Ven las diferencias entre uno y otro. La muerte en todas sus formas, física, espiritual, eterna, es lo que el pecador ha ganado con su pecado. ¿Qué ganamos nosotros con nuestro pecado? La muerte física, espiritual y eterna. Hemos ganado toda esta muerte. Pero en lo que se refiere a la vida eterna, ya es un don gratuito. Ha sido ganada, pero no por el pecador, sino por Cristo, para el pecador. La palabra utilizada en el original, y esto es reconocido por la mayoría, indica una ración, una paga, en especial la paga de un soldado. Esto es el uso más común del término. Se parecería en consecuencia que en términos generales la opinión de que la palabra paga tiene aquí un sentido militar. Recuerden que Pablo enseñaba en una tendencia muy hacia estas líneas, como ilustración, viéndose entonces al pecado como un general que abone esta paga, tiene algo más de aceptación, más la dádiva, el regalo, el don, es vida eterna. Aquí culmina realmente la vida eterna. ¿Qué verdad consoladora? Dice en la explicación. El pecador que ha ido a buscar refugio en Dios por medio de Cristo, recibe lo máximo por lo mínimo. La vida eterna por nada. ¿Qué dimos nosotros a cambio de la vida eterna? Pues lo malo, el pecado, la maldad, la iniquidad, la desobediencia. Pero nosotros recibimos ahora la santidad, el camino hacia la vida eterna. Esto quiere decir una comunión con Dios en y por medio de Cristo Jesús. La luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. El amor de Dios vertido en el propio corazón por el Espíritu Santo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo concluye obviamente el capítulo con el lenguaje de la apropiación por medio de la fe. Dice, termina entonces como nuestro Señor. ¿Verdad? Bueno, en resumen entonces, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que abunde la gracia? Así pues, fuimos sepultados por él, por el bautismo para muerte.
Por consiguiente, no permitáis que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales para haceros obedecer sus pasiones. Pero gracias a Dios vosotros erais esclavos del pecado, pero habéis entrado al servicio de la justicia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La elección es entre estas dos, la muerte o la vida. Bueno, terminamos aquí este capítulo 6, justo creo que unos 4 minutos, 3-4 minutos antes. Entonces, voy a dejarlo aquí para que nosotros podamos ahora, si ustedes quieren, poder hacer comentarios o aportes con relación a este capítulo 6. Y realmente Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.